Buenas tardes, yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el vídeo de hoy vamos a ver los 5 mejores módulos, los 5 mejores paneles solares para viviendas, para residencias, para un autoconsumo doméstico. Este ranking lo hemos basado en la revista Solar Reviews, una revista que podéis acceder donde se publican opiniones de todo tipo sobre los distintos módulos fotovoltaicos. Y hablar y recalcar que vamos únicamente a clasificar los paneles dedicados al autoconsumo doméstico, al sector residencial. ¿Y qué queremos decir con esto? Vamos a hablar de paneles solares con una potencia entre 300 y 400 vatios aproximadamente, con un número de células que ronda los 66, o en el caso de células partidas, los 132 células, y con unas dimensiones que rondan el 1,7 metros de largo y 1 metro de ancho. Con todo esto dicho, vamos con la clasificación y vamos con el vídeo. Como comentábamos, la lista la hemos elaborado según la información que podemos encontrar en solarreviews.com. De acuerdo a la información de esta revista, hemos elaborado una top 5 de módulos de acuerdo a mejor comportamiento de temperaturas, mejor rendimiento, de acuerdo a calidad-precio, es decir, de acuerdo a distintos aspectos que vamos a comentar a continuación. Importante recalcar que estamos hablando de módulos para viviendas y no módulos para proyectos de gran escala. Y cuando hablamos de módulos para vivienda vamos a centrarnos principalmente en los módulos de 1,7 por 1 metro aproximadamente y unas 66 células o 132 en el caso de ser célula doble, célula partida. Entonces, a partir de aquí van a ser módulos que van a rondar entre los 350 y 400 vatios y vamos a ir centrándonos en el mejor módulo relativo a un aspecto determinado. Así pues, vamos a empezar con el primer módulo, que es el módulo Panasonic, que es el módulo que presenta un mejor comportamiento ante el calor. ¿Y cómo sabemos esto? Porque únicamente tiene una pérdida, un coeficiente de pérdidas por temperatura del 0,26%, lo cual es bastante inferior a lo normal. Lo normal en cualquier panel solar que puedas encontrar en el mercado es que ronde el 0,34, 0,35 o 0,36. Sin embargo, este tiene un 0,10 puntos por debajo, con lo cual se va a comportar mucho mejor a temperaturas elevadas y por lo tanto va a ser un panel muy adecuado para climas calientes. El modelo en concreto del que hablamos es el Evervolt de 370 vatios, que además presenta una eficiencia muy alta, de 21,2%, y presenta una célula monocristalina de célula partida. Además, respecto al precio, no es un módulo muy económico, pero tampoco es de los más caros. Estamos hablando de una gama media alta. Y las dimensiones exactamente es 1,721 metros de largo por 1,016 metros de ancho por 30 milímetros de grosor. Es uno de los módulos más finos del mercado. En cuanto a la densidad energética, que al final es una relación entre la potencia producida y las dimensiones del panel, nos encontramos de un panel de muy buena densidad energética, de 211,60 vatios por metro cuadrado. Se trata de un muy buen panel a un precio, entre comillas, elevado, pero con un muy buen rendimiento y unas muy buenas prestaciones. El siguiente módulo que tenemos es el LG Solar Neon RAC LG 405Q1C/A6. Se trata de un módulo premium de un coste un poco más elevado, pero que se presenta unas eficiencias más elevadas de lo que encontramos en el mercado. No es la más elevada, porque luego veremos que es de otro módulo, de otro fabricante, pero es una de las más elevadas y además presenta una de las mejores calidades del mundo. En concreto, este modelo tiene una potencia de 405 vatios, una eficiencia del 22,3%, que es muy alta, tecnología monocristalino, valor premium, es decir, un coste premium, y las dimensiones son ligeramente superiores a las del módulo anterior. Estamos hablando de 1740 milímetros de largo por 1042 milímetros de ancho por 40 milímetros de grosor. Este es un poco más gordo. Y una densidad energética de 10 vatios superior a la anterior. En este caso es de 223,37 vatios por metro cuadrado. Y también presenta un coeficiente de pérdidas de potencia por temperatura bastante bueno, bastante positivo, de únicamente menos 0,29% por cada grado. Es un valor muy bueno y muy positivo con respecto al resto de módulos que hay en el mercado. El siguiente módulo del que vamos a hablar es un módulo de coste más bajo en relación a los otros y se trata de un Canadian. Módulo de coste bajo pero con muy buenas prestaciones. En concreto vamos a hablar del módulo Canadian Solar Hiku CS3L-MS de 385 vatios, que también presenta una eficiencia muy elevada del 20,8%. Se trata también de un módulo monocristalino y un valor de gama media. No estamos hablando de los módulos más baratos del mercado, tampoco de los más caros, pero es un precio muy bueno por la calidad que nos ofrece. Además de dimensiones, estamos hablando de 1,765 metros de largo por 1,048 metros de ancho
por 35 milímetros de grosor, es decir, el grosor es un intermedio entre los dos primeros módulos que hemos visto. El primero eran 30 milímetros y el segundo eran 40 milímetros. En este caso son 35 milímetros. En cuanto a densidad energética, estamos hablando de 208,14 vatios metro cuadrado. La verdad es que está muy bien para el precio que tiene, es una densidad energética muy buena. Y en cuanto al coeficiente de temperatura, es un coeficiente normal de lo que entre la media de los módulos, en este caso de 0,34% por grado. Se trata de un muy buen módulo para el precio que tiene y por lo tanto lo hemos querido involucrar en este top 5 de módulos residenciales. El siguiente también es un módulo de gama media de un coste asequible, no es un módulo premium, tampoco es un módulo excesivamente barato, por lo menos dentro de la gama de este fabricante, y es el TSM 405D0908, de también 405 vatios y con una eficiencia muy elevada para lo que es su coste. Estamos hablando de una eficiencia de 21,1%. Es una eficiencia prácticamente que la vemos en productos de gama premium, pero en este caso lo tenemos en un producto de gama media. Además utiliza una tecnología monocristalina y las dimensiones son de 1,754 metros de largo por 1,096 metros de ancho, un poco más ancho que lo normal, y 30 milímetros de grosor. Este también es muy fino, por lo tanto tiene propiedades muy positivas para el coste que tiene. Y en cuanto al coeficiente también se encuentra entre los coeficientes normales. En este caso estamos hablando de 0,34% por cada grado de temperatura, con lo cual tiene un buen rendimiento a temperaturas elevadas, pero no es de los mejores, pues en la media. Para resumir, este es un muy buen módulo si no queremos irnos a un coste de instalación de paneles solares muy elevado. Dentro de lo que es la gama media, diría que junto al Canadian que hemos visto anteriormente, es de los mejores que vamos a encontrar en el mercado. Y por último, queremos hablar del módulo más eficiente dentro de los módulos del sector residencial. Y no es otro que el de la marca de SunPower Maxeon SPR Max 3400. SunPower es un fabricante que apuesta por desarrollar módulos de muy alta eficiencia. Y es lo que vemos en este panel. Es un panel de 22,6% de eficiencia, prácticamente de los más elevados del mundo y el más elevado dentro de lo que es el sector residencial, que además tiene una eficiencia de 400 vatios. En este caso, la densidad energética nos vamos hasta 226,28 vatios por metro cuadrado. Y esto es por esa eficiencia tan elevada y porque disponemos de unas dimensiones más reducidas que los módulos anteriores. En este caso, estamos por debajo del 1,7 metros. Estamos en 1,690 metros de largo por 1,046 metros de ancho por 40 milímetros de grosor. Y también tenemos un coeficiente de pérdidas por temperatura muy bueno, muy positivo, de únicamente 0,27% por grado. Con lo cual, este módulo presenta un muy buen rendimiento y tiene unas pérdidas prácticamente no despreciables, pero muy reducidas con respecto al aumento de temperatura de operación. Si tuviéramos que hablar de mejor módulo relativo a eficiencia, sin lugar a duda hablaríamos de este. Para acabar esta lista hemos preparado una pequeña tabla resumiendo las características de todos ellos y un poco viendo una pequeña comparación. Si analizamos densidad energética, tenemos que el módulo de mayor densidad energética es este último que hemos visto de SunPower, con una densidad energética de 226,28 vatios metro cuadrado. Luego tendríamos el de LG Solar, también tenía una eficiencia muy alta. Y luego ya entraríamos en el de Panasonic, que era de gama media alta, y el Trina y Canadian, que eran de gama media. En cuanto a rendimientos, van muy relacionados con esta densidad energética. Estamos hablando que el de SunPower tiene un 22,6%, el de LG un 22,3% y el resto rondan el 21% aproximadamente. Si hablamos de coeficientes por temperatura, sin lugar a duda, el de Panasonic es el que mejor se comporta a temperaturas elevadas, con un coeficiente de únicamente 0,26%. Coeficiente de potencia, estamos hablando de coeficiente de potencia con respecto a la temperatura. Por otro lado, los módulos de Canadian y Trina, que son los de gama media, sí que presentan un coeficiente de temperatura un poco más elevado dentro de lo que es la media. Y los módulos de LG y de SunPower presentan un coeficiente de temperatura muy positivo. En cuanto a dimensiones, vemos que el menos largo de todos, o el más corto, sería el de SunPower, seguido por el de Panasonic, el de LG y luego tendríamos el de Trina y el de Canadian. Y cuanto a anchura, el menos ancho sería el de Panasonic, seguido por el de LG Solar, SunPower, Canadian y Trina Solar. En cuanto a grosor, tenemos varios módulos, el de Panasonic y Trina, que presentan un grosor muy pequeño, que es un punto muy positivo, mientras que el de SunPower y el LG presentan un grosor un poco más elevado.
Con esto queríamos comentaros que únicamente es una lista de los top 5 módulos que nosotros consideramos mejores de acuerdo a las diferentes características para el sector residencial y que vais a poder descargar desde esta misma presentación en cada uno de los aspectos que podéis ver aquí en la presentación. Es posible, si clicáis sobre PDF, es posible acudir directamente del datasheet de este módulo en concreto. Con lo cual, si os descargáis este PDF o esta presentación, que la vais a tener disponible directamente desde la descripción, vais a poder ir a todos los datasheets de los módulos que hemos ido viendo. Nada, esta presentación podéis descargarla de forma totalmente gratuita, vais a tener el enlace en la descripción y los únicos pasos que os pedimos para un poco apoyar al canal es suscribiros al canal y darle a la campanita. Y con esto acabamos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.